Pues estamos de vuelta de publicidad y momento ahora de conocer dentro de nuestro espacio de Fisiorani Moncayo lo que nos trae en esta semana Edurne Orte, que está con nosotros de nuevo. Edurne, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas. Bueno, tenemos que hablar, como también comentábamos la semana pasada, un poco pues de cómo íbamos a avanzar dentro de la fisioterapia y también pues lo que supone los tratamientos fisioterapéuticos con además un complemento con el ejercicio. Sí. Algo fundamental porque muchas veces pensamos que bueno, vamos al fisio y con el tratamiento ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Y no es así. Tenemos que ir acompañándolo también de una serie de ejercicios que expliquéis muy bien en Fisiorani Moncayo, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros en la clínica en Fisiorani Moncayo lo primero que hacemos es, y lo más importante para nosotros es la salud de nuestros pacientes. Entonces, nuestros tratamientos no solo se quedan en el hecho de hacer una sesión o dos o tres, sino que nosotros vamos más allá y lo que queremos es la salud y la calidad de vida de estas personas. Entonces, lo primero que hacemos con estos pacientes según llegan es, en un primer momento, les hacemos una historia clínica, vemos a qué se dedican, si han tenido alteraciones, si tienen algún tipo de alergia, y eso nos sirve a nosotros para ver en un primer momento el contexto global de la persona. Y con ello hacer un diagnóstico, ¿verdad? Exactamente. Una vez que tenemos hecho la historia, vemos un diagnóstico y vemos cuáles son las terapias más adecuadas para esta persona. Nuestra terapia fundamental es la terapia manual. En mi caso creo que es fundamental y la base de muchas patologías. Pero también hay otros casos en los que utilizamos, pues, como bien sabéis, magnetoterapia, que ya estuvimos hablando en otros programas, hablamos también de radiofrecuencia, de diatermia, otros tipos de técnicas como son la punción seca o como son la electroestimulación. Y por supuesto, no solo queda el tratamiento aquí, sino que también lo que les hacemos es pautarles una serie de ejercicios que o bien los pueden hacer en casa o bien lo pueden hacer con nosotros como profesionales. Evidentemente nosotros les recomendamos que lo hagan con nosotros, sobre todo porque al final en casa muchas veces no sabemos qué postura tenemos o no tenemos conciencia de nuestra postura, y sobre todo también para corregir todo aquello que no estamos realizando bien o para hacerlo en la intensidad que tenemos que hacerlo, ¿no? Incluso también pues hay veces que ejercicios que para unas personas van bien, para otras no van tan bien. Entonces es fundamental también tener un profesional que te guíe y que te diga cómo lo tienes que hacer. Porque muchas veces también, Edurne, por mucho que nos cuenten cómo son los ejercicios que tenemos que hacer para poderlos practicar también incluso en casa, hay que hacer correcciones. Uno se puede pensar que a lo mejor el ejercicio lo está haciendo bien y a lo mejor al hacerlo ligeramente mal lo que está afectando es a otra parte del cuerpo que puede derivar también pues incluso en otra lesión, ¿no? Así es. Es verdad que pues, muchos de los ejercicios y muchos de los problemas que tenemos es por hacer mal los ejercicios. Yo hay muchos de los pacientes que vienen que me dicen, bueno, pero si yo hago ejercicio, yo estiro. Entonces digo, pero bueno, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo estiras? ¿Cómo haces ejercicio? Y dicen, no, yo lo hago en mi casa y pues fíjate, lo llevo haciendo toda la vida y me he lesionado. Entonces muchas veces es ahí donde tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, antes de los ejercicios sí que es verdad que lo que me gustaría explicar es lo que hacemos fundamentalmente desde el principio, ¿no? Como te he dicho anteriormente, lo primero que hacemos es un trabajo de fisioterapia. La base fundamental de nuestro trabajo de fisioterapia es la terapia manual. Creemos, y en mi caso creo que es fundamental a la hora de abordar un problema, ¿no? A la hora de abordar el tema de fisioterapia, a la hora de abordar la terapia manual, el masaje que comúnmente conocido, para mí hay una premisa que es fundamental y es que el tiempo apremia. Es verdad que nosotros lo que queremos es que la persona mejore lo antes posible. Unas veces lo conseguimos y otras veces no, dependiendo de las lesiones. Incluso una misma lesión con una persona o con otra puede variar. Por otro lado, también es importante saber que cada paciente es diferente. Es decir, que cuando hablamos de un paciente que tiene 40 años, pues es verdad que muchas veces no es lo mismo que un paciente que tenga 60
o incluso un paciente que tenga una problemática a nivel de cervicales, un paciente que tenga, por ejemplo, lo que es una hernia discal, pues las hernias discales son diferentes a uno y a otros, y se puede trabajar la terapia manual en estos pacientes. También es importante saber pues lo que decimos, ¿no? que la terapia no es solo lo más importante, sino que tenemos que hacer un trabajo posterior. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando compramos un coche, ¿no? Normalmente le hacemos una revisión y le hacemos periódicamente, pues le cambiamos el aceite, el filtro, las ruedas, ¿verdad? Lo lavamos todos los días, pues al final el hacer ejercicio complementario al ejercicio de fisioterapia, pues también es importante y fundamental. Bueno, además de la terapia manual, decíamos que también, pues bueno, con determinados mecanismos que tenemos también dentro de Fisio Rani Moncayo, con determinadas herramientas, pues también completamos un poco ese tratamiento. Por ejemplo, la radiofrecuencia que hablábamos también, que hoy vamos a conocer un poquito también, qué es y para qué sirve, ¿verdad? Eso es. Como bien has dicho, la terapia manual es nuestra base fundamental, pero bueno, como al principio hacemos un diagnóstico, pues vemos a ver qué herramientas tenemos que utilizar antes o después. Hay veces que las utilizamos antes de la terapia manual, hay veces que las utilizamos después y hay veces que las utilizamos complementarias. Como bien decías, otra de las herramientas es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia son ondas de radio que lo que hacen es transmitirse a través del hueso y del músculo desde una placa hacia otra, atravesando todo ello, y lo que hacen es favorecer la vascularización, reducir el dolor in situ de la zona, también acelera los procesos de recuperación de las diferentes lesiones, que es también importante, mejora la movilidad de los tejidos y sobre todo también acelera el proceso de cicatrización. Este tipo de terapia se utiliza muy frecuentemente, pues por ejemplo, personas que vienen con lumbagos con una inflamación bastante importante. Se utiliza también con patologías como por ejemplo la fascitis plantar, que está tan de moda ahora, ¿no? Y luego también con las epicondilitis, porque lo que hace es disminuir in situ lo que es el dolor muscular en la zona. La verdad que los efectos en muchas ocasiones son inmediatos, pero sí que es verdad que se realizan varias sesiones para poder mejorar ese dolor. ¿Tiene contraindicaciones también? Pues en la radiofrecuencia las contraindicaciones que tiene sobre todo son a nivel de cardiopatías, a nivel de problemas de tumores, personas embarazadas hay que tener cuidado. A ver, si por ejemplo tiene un problema en la mano, sí que se puede realizar porque es inocuo, ¿vale? Lo único que no se podría realizar directamente en su abdomen, en el resto del cuerpo no habría problema. En implantes metálicos, hacerlos en el mismo implante metálico, y en implantes de colágeno recientes también. Y bueno, pues sí que es verdad que los efectos que tiene son muy importantes porque lo que mejora es el tejido muscular, vascular y muchas veces incluso óseo. Bueno, también dentro de todos los tratamientos de fisioterapia que hablábamos, bueno, llegan muchas consultas al cabo del día a Fisio Rani Moncayo. Imagino que tendréis algunas más frecuentes. ¿Cuáles serían las 4 más frecuentes que tenéis? Pues sí, los motivos de consulta más frecuentes suelen ser, el motivo más frecuente suele ser accidente o caída o malas posturas que realizamos a lo largo del día. Luego tenemos también otras contracturas que tenemos ligadas a este tipo de lesiones, que es el estrés. El estrés está generando mucho tipo de lesiones, sobre todo a nivel de cervicales y lumbares, suele ser donde más se siente ese estrés, y que muchas veces no solo requiere un tratamiento físico, sino también mental. Entonces, muchas de las veces este problema de estrés, primero, en un primer momento, tiene que abordarlo un especialista para luego poder abordar ese tipo de tratamiento. Luego, por supuesto, tenemos también lesiones en el trabajo, caídas o problemas de hombros, por ejemplo, por movimientos repetitivos. Y por último también tenemos muchas lesiones deportivas, porque sí que es verdad que bueno, pues, las lesiones deportivas, sabéis que en Soria tenemos un nutrido número de deportistas y bueno, pues yo la verdad que estoy muy contenta de poderlos tener en la consulta y poderles tratar. Es algo que
bueno, pues te llena y cualquiera de los pacientes que tienes, pues realmente te llena que salgan de Fisiorrunning Moncayo, quieran volver, a pesar de que a veces, como se suele decir, no es un masaje de relax, es un masaje que tiene pues, una cierta tensión, ¿no? Y bueno, pues que después de la sesión se sienten muy aliviados. Pero bueno, fundamentalmente podríamos decir que aparte de esos 4 motivos, ¿no? La lesión por excelencia es el lumbago o el problema de cervicales, las 2 lesiones más frecuentes. Edurne, es más fácil contar en Soria las personas que no hacen deporte que las que hacen, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, y yo creo que tenemos que tomar conciencia de que, como yo les digo siempre, ¿no? que en el ejercicio, hay muchos que me dicen, esta misma mañana, ¿no? Me decía uno, si es que llevo toda la vida así, ¿y ahora por qué me viene esta lesión? ¿No? Pues es que yo le digo, pues es que has tenido mucha suerte en la vida y hasta ahora no te has lesionado, pero realmente tú no has trabajado tu cuerpo para estar bien. Yo siempre lo llevo al mundo deportivo, que al final para conseguir resultados tienes que hacer un trabajo previo. Pues en este caso, para no lesionarte en el trabajo, para no lesionarte en el día a día, tienes que hacer un trabajo de estiramientos todas las mañanas, y yo sobre todo recomiendo todas las tardes, y después al menos 3 días a la semana hacer ejercicio, media hora, para que el cuerpo esté sano y para evitar estas lesiones. Evidentemente hay algunas que no podemos evitar, pero la mayoría de ellas, por lo que yo he podido comprobar en la clínica, que nosotros, pues como bien sabéis, hacemos clases individuales, entrenamientos personales y clases grupales, pues yo he podido comprobar que muchos de mis pacientes que antes venían a consulta prácticamente una vez al mes, pues después de empezar a hacer ejercicio, pues igual los puedo ver cada 6 meses o incluso cada año, con lo cual creo que eso es más que suficientemente muestra, ¿no? del beneficio que aporta el ejercicio. Incluso, Edurne, también importante corregir no solo el tema del estiramiento, el tema del calentamiento, sino también pues cómo se hace ese ejercicio, porque muchas veces a lo mejor pueden calentarse bien, puede estirarse bien, pero a lo mejor el problema viene también durante el ejercicio, y en ese sentido pues también vais asesorando, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Como bien he dicho antes, todo es un pack, todo es un tándem, ¿no? Y lo más importante para nosotros es el bienestar global del paciente. Entonces, cuando tú haces un ejercicio, yo siempre lo primero que, cuando me dicen, es que no tengo tiempo, digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es empezar a estirar y concienciarte que tienes que cuidarte. Luego ya después añadimos lo que es el ejercicio aeróbico. Lo más fácil es caminar, pero llega un momento que el caminar no es suficiente y que el cuerpo se adapta a ese caminar y que tu cuerpo necesita más. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer diferentes trabajos de diferentes días, y como tú muy bien dices, esa parte específica, hay que corregir las posturas. Muchas veces no somos conscientes de la postura que adoptamos, ni somos conscientes de la posición que tenemos, no tenemos conciencia corporal. Y entonces, en este caso, es muy importante tener esa conciencia corporal, y nosotros en Fisiorunning Moncayo, por supuesto, lo que hacemos es dar pautas para que esa postura sea la adecuada, para que tú vayas concienciándote de esa postura y para que luego en tu día a día, por supuesto, tengas una serie de prevenciones como son sentarse bien, uno recto, evitar las siestas en el sofá, que suelen ser muy típicas, ¿verdad? Y bueno, pues intentar llevar una vida saludable y, como no, pues unida también a la alimentación y al sueño, que son los 3 pilares fundamentales de la calidad de vida. Bueno, pues posición, postura, que también trataremos en el siguiente programa, porque tenemos que hablar de la salud de la espalda, de los ejercicios que hay que hacer, sobre todo pues para evitar diversas patologías, y también desde jóvenes, desde adolescentes, para ver un poco pues también qué es lo que hay que hacer y cómo se puede tratar, ¿verdad? Así es. Pues Edurne, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, y bueno, te vemos en el siguiente programa. Eso es. Gracias. Y nosotros a continuación continuamos aquí en Canal 9 al Día.